Buenos días, plebes. Les voy a mostrar cómo es el procedimiento para obtener un sistema de bloques de un diagrama eléctrico, para lo cual se utiliza fundamentalmente la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, anteriormente les pasé un video en el que te explican cómo se trabaja con esta ley. Prácticamente nos dice que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, hablando en términos de corrientes. Ejemplo, aquí tengo la corriente A, la corriente B, entran a este puntito que es el nodo. El nodo es la unión de dos o más componentes. Aquí tenemos 4 componentes, 4 líneas. Y salen la corriente D y la corriente C. Por lo tanto, la suma de las corrientes entrantes es la igual a la suma de las corrientes salientes. Y aquí hay unos trucos que podemos estar aplicando al momento de estar trabajando con este método. Para circuitos con una malla necesitamos encontrar una relación tal que sea la corriente sobre el voltaje de entrada. Esa sería una relación. Esto hay que tomarlo como una función de transferencia. Y la segunda relación sería el voltaje de salida sobre la corriente. Son dos funciones de transferencia que tendríamos que encontrar para lo que se viene. Esto para circuitos con dos mallas lo vamos a explicar en otro video. Y aquí les puse un pequeño ejemplo donde tengo 3 componentes. Es una sola malla porque es un solo camino cerrado. O sea que si yo aquí tuviera algo así como esto, por ejemplo un componente aquí, un capacitor, y aquí otra resistencia, pues aquí tendríamos 2 mallas. No es el caso. Ok. Necesitamos encontrar primero que nada las ecuaciones que siempre hemos utilizado, que es las ecuaciones de la suma de voltajes. Aquí tenemos una para la malla. Sabemos que es el voltaje R más el voltaje de C más el voltaje de L. Resistencia, capacitor, inductor. Y aquí está la suma de los voltajes. Esta ecuación ya la tenían anteriormente ustedes. Muy bien. Seguimos. Hablando en términos de cada uno de los voltajes, pues ya sabemos que es igual a todo esto que está aquí. El voltaje de una resistencia, pues es la resistencia por la corriente. El voltaje de un capacitor es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente. Y el voltaje del inductor, pues es la inductancia por la derivada de la corriente. Y ya sabemos que el voltaje de entrada, pues es dependiente del tiempo. Hacemos las transformadas de Laplace, como siempre la hemos hecho, de todo esto que está aquí, y obtendríamos este resultado. R por IDS más 1 sobre CS por IDS más LS por IDS igual a B IDS. Y lo mismo tendríamos que hacer para el caso de el voltaje de salida, que lo tendríamos que tomar de aquí, y el único componente que está en la salida pues es el inductor, nada más. Por lo tanto, el voltaje de salida pues va a ser el mismo que el voltaje del inductor, y el voltaje del inductor pues ya sabemos que es todo esto. Transformado, aquí lo tenemos. A grandes rasgos, así obtendríamos las ecuaciones de nuestro circuito. Aquí tenemos un poco de álgebra, entonces es lo mismo que hacemos en clase. Tenemos que sustituir. Esta sería una de las diferencias. Antes lo trabajábamos de forma de que obteníamos a IDS y aquí arriba factorizábamos a IDS y sustituíamos a IDS por lo que tendríamos acá. Ahora no vamos a trabajarlo así. Ahora lo que tenemos que hacer es directamente lo que tenemos aquí, sustituirlo por el voltaje de salida. Porque si se dan cuenta, LS por IDS, LS por IDS. Es exactamente lo mismo, por lo tanto lo tenemos que meter aquí. Esto es para que el método se nos haga más fácil. Bien, una vez sustituido, pues me quedaría de esta manera, R de IDS, 1 sobre CS por IDS. Y la sustitución, pues sería esto aquí y sería lo que está acá. Muy bien.
Entonces esta sería la sustitución. Ahora sí, esto siempre lo habíamos hecho, factorizar a IDS. Entonces factorizamos a IDS, aquí tengo un IDS y acá tengo otro IDS. Factorizamos R más 1 sobre CDS por IDS. Y despejamos a BI y BODS. El BIDS ya lo tenemos a un lado de la igualdad. Necesitamos pasar ahora el BODS para el otro lado, por lo cual pasaría a negativo. Por eso está aquí negativo. Bien. Yo siempre les he dicho que esto no puede quedar así. Aquí necesitamos tener un solo término arriba y un solo término abajo, en forma de fracción, pero un término arriba y un término abajo, o un numerador y un denominador, tal como aparece aquí, porque aquí tengo dos términos. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. El común de los dos pues sería el CDS, porque aquí recuerden que tenemos un 1, multiplicamos este por este y me da CDS. Eso ya lo hicimos en clase. Multiplicamos el R por el CDS y obtendríamos este término de aquí, R por CDS. Y el 1 pues ya lo teníamos, aquí está el 1. Sería el mismo 1. Muy bien. Y después de este truquillo, pues sería cuestión de despejar el IDS para obtener esta relación, que era una de las relaciones que les decía yo en los trucos que debía quedarnos como función de transferencia, donde va a ser la corriente arriba y el voltaje de entrada abajo. Y ustedes me dirán aquí, profe, pero aquí está el voltaje y está el IDS, pero este término de aquí nos estorba. Bien, para el caso de nosotros, en este método esto no va a influir, porque al final de cuentas esta es una resta que podemos representar con un punto suma. Y este de aquí pues sería el bloque tal cual. Si analizamos esto con detenimiento, podremos observar lo siguiente. Si despejamos esto hacia el otro lado, va a pasar multiplicando. Entonces quiere decir que la multiplicación de eso se representa con una simple línea, y aquí el bloque, este sería el bloque de CDS entre RCDS más 1. Y aquí que tendría el BI DS menos el BODS, todo eso ahí. Y esto de aquí pues ya sabemos que se representa con un punto suma, todo esto de aquí. Esto es una resta, la cual podemos representar con un punto suma, donde va a entrar el positivo y va a entrar el negativo. Que el positivo en este caso sería el BI y el negativo sería el BO. Y por eso es que el bloque nos queda como enseguida lo vamos a ver. Bien, ahora de la ecuación del BODS, es decir, de la ecuación de la salida de esta, necesitamos encontrar la relación de BO sobre I. Lo único que habría que hacer aquí es despejar este IDS hacia el otro lado. Está multiplicando, va a pasar dividiendo, tal cual está en esta relación. Muy bien. Y de igual forma aquí tendríamos un pequeño bloque en el cual vamos a tener la entrada, vamos a tener el bloque y vamos a tener la salida, donde el bloque pues sería el LS. ¿Y qué me está multiplicando? Pues el IDS, porque este al pasarlo para el otro lado va a pasar multiplicando. Entonces aquí tendríamos IDS. Y en la salida pues tendríamos BODS. Quiere decir que el BODS va a ser igual al LS por el IDS, y despejándolo nos quedaría de esta manera. Por eso es que se hace así y no de otra forma. Bien, en el siguiente paso pues ya la obtención de los bloques, que es lo que le venía platicando, donde tenemos de cierta manera, si esto lo multiplicamos por este, tendríamos IDS por LDS, y es igual al BODS, que es lo mismo que está aquí pero factorizado, despejado, perdón. Y de esta forma tendríamos el otro bloque, que también ya les expliqué cómo salía o por qué era así, no de otra forma. Teníamos el bloque, aquí está el bloque. Bueno, este bloque de aquí es este de aquí,
tenemos la resta me representa con el punto suma, porque aquí este entra más y aquí este entra como menos. Entonces aquí en este punto de aquí, tendríamos toda esta resta, en este punto de ahí, aquí justamente, y eso está multiplicándonos al bloque, porque si esto lo despejamos nos va a multiplicar al bloque, y el IDS quedaría solo al lado izquierdo de la ecuación, por lo tanto sería lo que es la igualdad. Entonces así es como trabajamos con bloques, y si se dan cuenta, este IDS pues este mismo IDS, y este BODS es el mismo BODS de acá, por lo tanto aquí lo que haríamos enseguida es juntar este con este y juntar este con este, que es lo que está hecho aquí. IDS con IDS, BODS con BODS. Aquí ya están juntados. Esto es un bloque en serie. Ya sabemos que se multiplican. La multiplicación me queda de esta manera. Finalmente hacemos la retroalimentación y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces haríamos lo siguiente ahora. Sabemos que en la parte de abajo esto tiene un 1, aunque no se vea. Tendríamos que hacer la multiplicación de la siguiente forma. Los de abajo con los de abajo. Y es esto que tenemos aquí. Cruzados, este con este y este con este. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Aplicamos la ley de la tortilla. Extremos con extremos y medios con medios. Y al hacer la multiplicación pasaría algo. Pasaría lo siguiente. Los términos este y este se verían contrarrestados uno con el otro, ya que uno me quedaría en la parte de arriba y otro me quedaría en la parte de abajo. Pues de una vez los eliminamos y nos ahorramos ese procedimiento, ese bloque. Entonces, al pasar a la siguiente diapositiva, pues podemos observar el resultado. Y esta sería la función de transferencia ya tal cual que corresponde a este bloque o a este sistema eléctrico. Bien, entonces aquí únicamente quedaría recalcar que esto sería lo mismo decir que el BI está multiplicando a esto y sería la salida. Entonces si este lo despejamos va a pasar al otro lado multiplicando y es tal cual lo que está representado en el bloque.